esperaba compañía aquí. ¿Saben? Es bastante aburrido ser una anomalía temporal. Pero ¿qué más da? Estaba aburrido y estaba por jugar hasta que ustedes aparecieron. Pero sirve que les puedo contar una historia. La historia de cómo un héroe provocó una serie de catástrofes, o más bien incidentes. La historia de cómo un villano estaba a punto de redimirse, pero cayó más bajo del que ya estaba. Esta es la historia de Five Nights at Sonics. A decir verdad, es fácil saber cuándo inicia esta historia, nada más y nada menos que el año de 1991, concretamente en la isla del sur, un científico llamado Dr. Eggman, intentó tomar esta isla a la fuerza, pero alguien se alzó contra él, derrotándolo, y así, el mundo conoció a Sonic el Erizo. Un erizo azul dotado de una gran velocidad y carisma, conquistó el corazón del mundo entero por su gran hazaña. Las empresas no tardaron nada en comercializar al erizo azul. Así es, tal como lo oyes, un chico de 15 años aparentemente vagabundo, se volvió una celebridad, incluso, tuvo un grupo de fanáticos que lo comparaban con un héroe de gorra roja, pero eso no es importante. Debido a que lo que nos compete, es un gran amigo de él, que sin saberlo, ocasionaría una gran serie de incidentes. Tenemos que dejar de lado a Sonic por un momento, y centrarnos en su mejor amigo desde hace mucho. Miles Tails Prower, o simplemente Tails para abreviar. A diferencia de Sonic, él sí consiguió hogar, con una familia bastante adinerada, pero eso no rompió su amistad con Sonic, siempre fueron bastante unidos. Cuando pasó lo de Eggman, los padres adoptivos de Tails pensaron en sumarse a la fiebre del erizo azul, sobre todo porque Tails era su amigo. Tails no quería que Sonic lo viera como un interesado, así que habló con él, pero lejos de enojarse, a Sonic le gustó la idea, y personalmente fue a visitar a los padres de Tails para hablar del tema. Fue así como Sonic Fast Food Diner abrió las puertas al público. Se trataba de un local de comida rápida, principalmente pizza, pero su mayor atractivo era, como no, un espectáculo musical con Sonic, pero seguramente se preguntan cómo iban a tener trabajando a alguien que últimamente tiene una agenda algo ocupada. Pues, no lo harían. Al contrario, los padres de Tails estaban conscientes de esto, así que optaron por una tecnología bastante experimental para esos años, nada más y nada menos que máquinas de clonación, capaces de replicar seres vivos a la perfección, e incluso modificar detalles como características físicas o personalidad. La idea era muy clara, clonar a Sonic. Sin embargo, anteriormente dije que esta tecnología era bastante experimental para esos años, y aquí se demostró, puesto que este clon de Sonic salió con una personalidad algo distinta, y un intelecto muy reducido. Pero sin duda, lo que más destacaba, era que su coloración no tenía nada que ver con Sonic, pero el punto era que era funcional, por lo tanto, fue puesto a trabajar, y pese a este claro inconveniente, el restaurante tuvo éxito, algo que no pasó desapercibido para el Dr. Eggman, quien luego de su derrota, pensaba en vengarse, hasta que vio el abrumador éxito de su enemigo, se replanteó sus planes y pensó en algo más inteligente. ¿Por qué no mejor crear un restaurante mucho mejor? Es así como Eggman buscó empleo en el restaurante, dudando un poco, fue aceptado. Los padres de Tails decidieron que Eggman tendría el trabajo de guardia nocturno. Sé que se preguntan por qué rayos Eggman no solo fue al restaurante y ya.
Muy simple, siendo empleado, podría ir a los lugares donde los comensales no tendrían acceso, ya que parte de su plan sería imitar el mismo tipo de arquitectura, así como hacer un pequeño estudio de los ingredientes de la cocina. Esto solo le tomaría 2 días, pero para su desgracia, la cláusula 88C de su contrato de trabajo dictaba que no podía renunciar hasta que mínimo pasara una semana, por lo tanto, se vio forzado a trabajar en ese lugar por 7 noches, en las cuales tendría que estar de 12 a 6 de la mañana. Pese a lo que había hecho, Tails decidió contarle que el clon tenía una grave falta de intelecto, y al no haberlo visto trabajando desde el primer día, este lo confundiría con un ladrón. Su única solución sería asesinarlo. A Eggman no le importó, simplemente era un inconveniente en su meta. De todas formas, evitar al clon de Sonic sería pan comido, ya que este era muy sensible a la luz que fuera directamente a sus ojos, siendo así como Eggman pasaría 5 noches en Sonics. Pero en su 6ª noche, a las 6 de la mañana, en lugar de volver al escenario, el clon de Sonic quería acabar con este juego del gato y el ratón de una vez. Eggman fue rápidamente hospitalizado, pero su identidad se ocultó a los medios. Aún así, el restaurante tuvo que cerrar, y el clon sería abandonado. Pero esto no terminaría para Eggman, quien en su coma, tendría pesadillas donde pasa más noches en su trabajo, y donde por alguna razón, habían versiones distorsionadas del clon de Sonic, incluyendo una sombra extraña, que parecía no tratarse de otra pesadilla, pero Eggman eventualmente despertó, y él no olvidaría su incidente, que sería conocido como la mordida del 91. Habían pasado 24 años desde que Sonic se volvió una superestrella. Tanto él como Tails habían madurado, y querían volver a ser un restaurante. Pese a que Sonic ya no tenía tanta fama como en los 90, aún gozaba de tener varios fans, en especial por sus varias invitaciones a los Juegos Olímpicos. Dicho evento le permitió conocer a Mario, un fontanero conocido por su gran hazaña de rescatar una princesa, pero también por sus obras de teatro y sus reality shows. Pese a que sus fans se odiaban entre sí, sorprendentemente se habían vuelto buenos amigos, así que Tails decidió incluir a Mario en su proyecto, Sonic's Hero Pizza Palace. Otra pizzería, pero esta vez habrán más clones. Sin embargo, Tails decidió recoger al primer clon de Sonic, cuyo estado mental decayó bastante, al igual que debido a la mala calidad de su material de clonación, este se empezó a derretir, empezando por los ojos. También conservaba la sangre de la mordida del 91, que se rehusaba a que limpiaran, porque en sus propias palabras, él hizo lo que le dijeron. Dejando eso de lado, Tails confiaba en que las máquinas de clonación no tendrían fallos, o en eso confiaba. Lo que no sabía, era que alguien quería sabotearlos, siendo Eggman, quien en todos estos años, se centró en desarrollar tecnología, había decidido sabotear Sonic's Hero Pizza Palace, como venganza a lo que le pasó, así que, esperando el momento exacto, modificó las especificaciones de la clonación.
Tails no notó nada, más que el clon de Yoshi era de sexo femenino, pero no le dio importancia. Después de todo, la clonación no era perfecta, y decidieron no cuestionarse más. Abriendo las puertas del restaurante, tuvo una recepción más normal. Sin embargo, tuvieron que contratar un guardia de seguridad, en un inicio siendo Luigi, pero los clones casi acaban con él. Nadie sabía por qué, y sé que evidentemente, ustedes notaron que Eggman estuvo detrás de esto, modificando la programación de los clones, para que en sus hábitos estuviera asesinar al guardia nocturno en un horario de 12 a 6 de la mañana, tal como casi le pasa a él, sabiendo que 2 veces sería lo necesario para que nadie confiara en los restaurantes de Tails. Sería en esta semana que Luigi casi muere, que se buscaba empleado, siendo que alguien con un estilo de vida bastante aburrido, tomaría el trabajo, siendo Knuckles el equidna, así que descuidando su tarea principal, se iría por una semana al trabajo, y no sería tan difícil, salvo por detalles superficiales como que los clones parecían tomarse muy personal su tarea de matarlo, siendo así como Knuckles terminaría su semana. Para ser despedido por no proteger la Esmeralda Maestra, aunque ya a nadie le importaba, pero bueno, nunca falta el idiota de turno que se la quiere robar. Para cuando pasó un año, el lugar era bastante mejorable, así que iría directo a remodelaciones. Mientras tanto, todos los clones serían trasladados a una especie de almacén, lugar donde Knuckles los vigilaría de nuevo, pero durante esta semana, hubo una pelea. Claro que la culpa se la echaron a Knuckles, sin embargo, Knuckles no podía ignorar que el clon original de Sonic era más persistente, y que cuando se encerraba juraría haber visto una especie de sombra parecida a Sonic, pero a él no le importaría mientras le paguen, aunque le llamaron la atención nuevamente por no vigilar la Esmeralda Maestra, aunque después le permitirían ser hombre del teléfono, al menos eso podía hacerlo desde casa. Paralelamente, al estar al tanto de todo lo ocurrido, Tails decidiría separarse de Sonic's Hero Pizza Palace. Su nuevo propietario no es relevante. Lo que sí es relevante, es que este nuevo propietario, optaría por reemplazar por completo a los clones, prefiriendo mecatrónicos con la más alta tecnología, con función de reconocimiento facial y visión nocturna. Sonaba como la idea perfecta, ¿verdad? Pues, no del todo, ya que si bien fueron construidos con materiales de muy alta calidad, los encargados de su inteligencia artificial eran unos mediocres, teniendo una inteligencia artificial algo fácil de burlar, y con evidentes fallas, como identificar a los guardias de seguridad con endoesqueletos, obligándolos a seguir su directiva de meterlos a un traje.
Claro que el nuevo dueño era un tacaño, ni siquiera se molestó en curar a los clones, menos iba a corregir la defectuosa inteligencia artificial de los animatrónicos. Fue así como otro año después se abrió el segundo establecimiento, el cual tuvo un poco más de éxito, así que ya era hora de buscar empleados, pero sorpresivamente, ya había alguien interesado, o debería decir interesada en el puesto. Se trataba de Amy Rose, una joven erizo enamorada de Sonic, por lo cual supongo que se hacen una idea de por qué la vacante de trabajo fue tomada tan rápido. Amy trabajó una semana entera, evitando a los clones, animatrónicos y al clon original de Sonic, pero sería en su octava noche en la que las cosas se saldrían de control. Que parecía una noche más, cambió por la presencia de la misma sombra que vio Knuckles, pero lo que más no cuadraba, era que esta vez, el lugar se bloqueó, y ella tendría que esperar a que alguien viniera para sacarla, no podía salir por los ductos, dado que todos iban por ella, los animatrónicos dispuestos a meterla a un traje, pero la sombra y el clon original de Sonic estaban dispuestos a matarla, Amy no tuvo más opción que romper a los animatrónicos, así definitivamente la sacarían más rápido. Lo único que encontraron fue sangre, lo cual rápidamente puso malos ojos al restaurante, pero el asesinato no tenía explicación alguna, aún así, se clausuró el restaurante. Pasaron 10 años desde aquel incidente, ya era hora de intentarlo nuevamente, esta vez curaron a los clones, y los animatrónicos junto al clon original fueron guardados, este último, ya murió, se había derretido tanto que ahora su cuerpo era un cascarón vacío. Eggman, viendo que en 12 años su plan no tenía resultado, decidió mejor ir él mismo y acabar con los clones, excepto con Sonic, quería que este lugar ya se fuera para abajo, pero lentamente. Sonic mientras tanto, tenía sus propios problemas. Una vez que Sonic pudo salir, este se encontraba confundido, y sus amigos estaban muertos, así que tomó venganza.
Cuando Eggman murió, su alma decidió poseer un nuevo cuerpo, tomando el cascarón vacío, convirtiéndose en Golden Sonic. Está claro que los trabajadores quedaron conmocionados, y prefirieron ocultar los cadáveres, tenían aún menos presupuesto, por lo cual usaron medicina holográfica en el clon de Sonic, una tecnología que engañaba la mente, haciendo parecer que aún estaba en perfectas condiciones, pero solo era temporal, por lo cual se terminaba viendo sus heridas en la noche. Esta vez, el desafortunado que tomaría el puesto es el propio Sonic, quien no tenía nada mejor que hacer, así que pasó una semana entera en ese lugar. Fue en la sexta noche, que Eggman haría acto de presencia, pero también la sombra. El sitio se incendiaría, y Sonic escaparía. Eggman quería matarlo, ya que para él, Sonic fue el causante de que su vida fuera arruinada, pero Sonic usó su ingenio y escapó. Eggman quedó gravemente herido, pues el material del que su cuerpo estaba hecho, se derretía todavía más, y sería cuestión de semanas para que todo su cuerpo quedara cubierto del material de clonación. Así como lo ven, la sombra ha sido Eggman todo este tiempo. De alguna manera, obtuvo poderes, y los usó para regresar en el tiempo y matarse a sí mismo, para que definitivamente no lo vuelvan a intentar y así estos restaurantes no existan. Incluso se trajo a sus versiones anteriores para que lo ayuden. Pero con todo su grupo, no pudo cambiar la historia. Totalmente frustrado, Eggman iría con Knuckles, Amy y Sonic en sus turnos nocturnos. Ya no le importaría cambiar la historia, solo quería matar por el placer de hacerlo, solo pudiendo matar a Amy, pero el desgaste de energía empeoró su condición. Sin embargo, una extraña gema le dio una segunda oportunidad. Empezó por darse una nueva apariencia, aún pareciéndose a Sonic, como un recordatorio de cómo inició esto. Ahora con su nuevo poder, construyó un castillo, mientras pensaba en un plan, capturó a Luigi, y lo metió a una maquinita, que representa todo lo que les he contado, además de un par de libertades creativas de Eggman, y claro, yo sería uno de sus mejores clientes, totalmente dispuesto a meterme en la experiencia. Bueno, eso tuvo más de lo que me esperaba. Como ciertas personas que hablan de un oso. Pero ¿qué más da? Jugaré un rato más, pero creo que alguien más está esperando su turno.